Muy buenos días, profe. Tal y como está estipulado dentro de la organización de la entrega final del proceso de gestión de base de datos, en este momento vamos a dar inicio de un pequeño video donde relatamos de forma corta y concisa lo que se hizo en relación a la experiencia de escribir un dataset y qué beneficios o qué conclusiones innovadoras podríamos tener. Para iniciar, pues el grupo de trabajo está conformado por Duban Andrés Márquez Pinzón y Wilfredo Uribe Molina. También le quisimos dar un título al cual le colocamos análisis del impacto que generan las variables sociodemográficas en el indicador de cartera en una entidad financiera. Para iniciar, pues mostramos el documento final donde se presenta a modo de artículo el proceso. Hacemos un resumen general donde explicamos que los grandes volúmenes de datos que actualmente generan todas las entidades, pues por lo general no son evaluadas realmente y no estiman su valor dentro de la empresa en cualquier proceso, ya sea para tomar decisiones o para cambiar procesos. Adicional a eso, pues se genera un marco teórico donde se explican una serie de términos generales, dentro del cual se menciona algo bien importante del proyecto que nosotros tomamos, que es el indicador de cartera, donde se especifica que este indicador permite medir realmente la eficacia de recauda de la cartera de una entidad en concordancia con las metas definidas y las estrategias definidas por la entidad. El resultado está dado en porcentajes y técnicamente se puede definir como la relación entre el recaudo de la cartera en un periodo de tiempo respecto a las metas establecidas en el periodo. También se charla un poco sobre las herramientas de minería de datos. Se define qué es minería de datos, a qué nos conlleva la minería de datos de manera general. Seguidamente el trabajo a realizar fue la decisión de tomar y sobre qué dataset se iba a trabajar, viendo las necesidades que actualmente se encuentran en algunas entidades, porque cuentan con la información pero no saben realmente cómo procesarlas. Se tomó la decisión y el favor a una de estas entidades que nos facilitaran un dataset con cierta información que nosotros pudiéramos trabajar. El dataset que nos facilitaron está conformado por ciertas variables sociodemográficas que más adelante las iremos a identificar y a colocar cada una de las características de ellas, pero en esencia es un dataset que está conformado por una información que sale de algunos procesos automáticos dentro de la empresa, en este caso específico de una causación. Ya tomado este dataset, definidos los lineamientos internos, se dan para crear un objetivo general, el cual es determinar la incidencia de las variables sociodemográficas en el indicador de cartera en un conjunto de datos correspondiente a deudores de una entidad financiera. Lo que quisimos con este objetivo es abarcar de manera muy general qué es lo que queremos realizar con ese dataset. También se definieron unos objetivos específicos, los cuales el primero es identificar las variables sociodemográficas que afectan el indicador de cartera de la entidad financiera. Lo colocamos con un objetivo porque eso es lo primero que vamos a realizar. Seguida fue analizar el comportamiento del indicador de cartera con base a las variables identificadas. Ya con la información tratada, pues ya hay que empezar a trabajar sobre la información real del dataset. Y por último, proponer procedimientos basados en datos para minimizar el riesgo del indicador de cartera actual. Dadas las conclusiones, también se podrían emitir algunos conceptos a manera de propuestas, porque no podemos llegar a incidir en este proceso, para que sean tomadas o no por la entidad para este caso. Para conocimiento general, también es importante mencionar que contamos con la colaboración de algunas personas encargadas de áreas de cartera y crédito, las cuales nos brindaron mucha información valiosa para poder procesar este tipo de dataset. Los escuchamos, ellos nos escucharon a nosotros y en muchos casos nos trataban de decir que pues ellos tenían la información pero que realmente no sabían qué hacer con ellas, porque es mucha información y muchas veces lo que hacen es procesarlas en hoja de Excel. Por la cantidad de la misma es un poco engorroso llegar a tomar una determinación y poder decir que el análisis fue realizado con éxito. A raíz de todo esto y algunos trabajos relacionados, porque hay mucha literatura, hay muchos artículos, mucha información, hay normas, hay leyes de las cuales nos podemos basar para poder tomar como decisiones y poder trabajar realmente con esa información. Nos dimos a la tarea también de buscar en internet, en algunas universidades, algunos trabajos que también nos dieran como esa orientación para nosotros poder tomar como esa determinación
y darle como un rumbo real a este proceso de análisis del dataset. Algunos trabajos interesantes fueron, por ejemplo, el fortalecimiento de la cultura financiera sobre la base del análisis de los indicadores de cartera improductiva de los socios de la cooperativa de ahorro y crédito, revisión, ahorro, desarrollo. Esa es una cooperativa por allá de Ecuador. Interesante cómo abordaron ese tema, ya que la cooperativa pues no tenía conocimiento o realmente no podría hacer alguno de esos procesos. También Machine Learning para la estimación del riesgo de crédito en una cartera de consumo. También fue otro modelo bien interesante. Continuando con este proceso, pues ya una vez determinado el dataset, teniendo la información, lo que hicimos fue empezar a describirlo y definir qué era lo que realmente hacía cada una de las variables. Voy a hablar de manera muy general de los atributos de referencia y algunos de los que fueron bien importantes para el proceso, como fueron la clasificación de la cartera, la calificación, los días de mora, que uno de los enfoques está dado por eso y que muchas veces la calificación está dada es por los días de mora, la altura de mora, es la mora máxima que alcanza en el trimestre, y otras ya más sociodemográficas, como es el caso de ocupación, que me define realmente qué es lo que está haciendo ese cliente para obtener un recurso y poderle pagar a esa entidad lo que le adeuda y no deteriorarse en el proceso del crédito. Una vez definido el dataset, haber revisado de forma general las características de cada una de las variables, se toma la decisión de utilizar el software IBM SPS Modeler, la cual nos ofrece una serie de elementos que permiten realizar los procesos de extracción, transformación y carga de los datos, así como aplicar algoritmos de Machine Learning que nos permiten obtener unos resultados en los cuales se basa el estudio. El hardware utilizado y en el cual corre la herramienta en mención es un equipo con un procesador Intel Core i7 con 10 GB de RAM, disco duro sólido de 500 GB y un sistema operativo Windows 10 en su versión profesional. Para ya continuar con el análisis, en este caso ese estudio de dataset, lo que vamos a hacer es un recuento realmente de qué fue lo que hicimos a través de la herramienta. Una vez definido la herramienta, que en este caso es SPS, los criterios de la persona que nos colaboró y que tenía el conocimiento de cartera y crédito, y adicional el dataset, que al fin y al cabo es el insumo real para poder continuar con la actividad, se describen cada una de las actividades de manera muy general que se realizaron para llegar a los resultados y a las conclusiones que finalmente se expusieron dentro del artículo. Uno de los primeros pasos fue utilizar un nodo que permitiera el cargue de la información en el modelo que tenemos de Excel a la herramienta de SPS, para que la herramienta pudiera tener ese conjunto de datos y poderlos procesar. Otro nodo que se creó dentro de la misma herramienta fue un proceso de auditoría de los datos, donde nos pudiera decir realmente si los campos o las mismas variables se encontraban realmente pobladas y algunas medias y el tipo de información que podíamos tener. Algunos fueron de medida continua, otros fueron categóricos. Un ejemplo específico es la clasificación y la calificación, que unas están dadas por letras y otras definidos dependiendo del tipo de crédito, si es comercio, microcrédito, vivienda o consumo. Una vez identificado esto y analizado, se podría decir que los datos pues fueron los correctos para poder aplicar el modelo. Seguidamente pues aplicamos otro nodo para poder identificar qué variables realmente se impactaban dentro del ejercicio que íbamos a realizar. Se pudieron tomar como referencias que variables como oficina, valor cuota, no se consideraban realmente que aportaran al proceso. Por ese motivo salieron del dataset como tal, porque lo que hacían era carga sobre el proceso. Otro nodo que se creó fue para mejorar el rendimiento. Fue el caso con el tipo de edad, porque teníamos modelos, personas que tenían desde 19 años hasta 75 años, si no estoy mal, dentro del proceso. Lo que se hizo fue agruparlos y colocarles como un nombre, definiéndolos pues, con la medida de centennials, millennials, baby boomers o adultos mayores. Adicional, pues se genera un nuevo filtro para eliminar la variable edad como tal y solamente dejar las categorías que se crearon. Finalmente, pues se adiciona un nuevo nodo para aplicar el algoritmo K-medias, en el cual pues ya se muestran los resultados, los clústeres definidos por cada uno de ellos. Esta es la figura que pues se observa del modelo que se ejecutó en ese proceso en la herramienta SPS. Ya corrido el proceso con el modelo mencionado, podemos ver los resultados en una
tamaños de los clústeres y los diferentes clústeres que nos dieron. Para el caso de nosotros fueron 4 clústeres y las porciones que cada uno llevaba. La composición de los clústeres fue la siguiente. Se miran que, por ejemplo, 1463 correspondientes al 38% de los datos analizados son mujeres millennials asalariadas del sector privado. 1166 corresponden al 30.3%, son mujeres baby boomers independientes del sector comercio. 648 corresponden al 16, son hombres millennials independientes del sector comercio. Y 576 correspondientes al 14.9 son hombres baby boomers independientes del sector comercio. Adicional, se realizan pruebas con 5 registros y se puede concluir que los clústeres cumplen con las condiciones dadas por el modelo y el resultado se puede definir que fue exitoso. Aquí se puede apreciar realmente cómo fue el proceso dentro de la herramienta. No quiero ahondar mucho en eso porque nos extenderíamos mucho en la forma como aplicamos el proceso. Esta es la herramienta general, la entrada de la herramienta IBM SPS Modeler. Aquí también se puede apreciar el modelo que se aplicó, cada uno de los nodos que se aplicaron tal como se describieron anteriormente, donde se especifican algunos filtros, algunos tipos y algunos cambios que hicimos realmente de algunas variables y lo que realmente impacta sobre el modelo K-Medias. Este es el resultado final que bota la herramienta, donde se muestra la torta, tal y como se explicaba ya, los porcentajes de cada uno de ellos, las especificaciones y mucha más información que está dada por los resultados que realmente el modelo nos arrojó. Ya para terminar y poder apreciar las conclusiones, y lo cual realmente es la esencia del trabajo, que fuera algo que pudiera ser práctico y que pudiera ser implementado en alguna entidad, lo cual refuerza que la necesidad de tener datos no necesariamente es tenerlos almacenados, sino utilizar algunas herramientas, algunas técnicas, algunos modelos de minería de datos que puedan resolver esas inquietudes o que también puedan ayudarnos en algunos procesos dentro de la entidad. De manera general, pues los resultados obtenidos de la evaluación del dataset seleccionado para el estudio nos permite identificar ciertos segmentos basados en información sociodemográfica y de calificación de cartera. Estos insumos servirán de inicio para poder hacer análisis más detallados de la calidad de los deudores en un corte específico. Con esto se podrán tomar decisiones o acciones en los procesos de otorgamiento y cobranza de cartera, ya que no necesariamente para poder evaluar la cartera se debe especificar cuando ya esté corrido cierto tiempo. Estos indicadores también nos podrían colaborar o le podrán colaborar a esas entidades a que tomen decisiones antes de, no solamente cuando ya esté creada esa cartera, sino cuando en el momento del otorgamiento, porque nos ayudan como a identificar esas características de cada cliente, los cuales pueden asemejarse con otras personas. Ya con el resultado de la herramienta y con las conclusiones definidas, lo que hacemos es como dar algunas recomendaciones generales, porque no podemos llegar a establecer criterios sobre las políticas o mismos procesos que están al interior de la entidad. Uno de ellos es que se deben ajustar las políticas de colocación de cartera para los segmentos establecidos por el modelo, aplicando un análisis más exhaustivo de las variables de capacidad de pago y de endeudamiento para asegurar una adecuada recuperación de la cartera. Aquí hablamos de manera muy general, donde tenemos que ser muy observadores realmente con esa cartera que se nos puede deteriorar y ser como más predictivos, no ser reactivos, sino poder llegar como a algunas conclusiones antes de que puedan suceder las cosas. Establecer estrategias de cobranza focalizadas a los segmentos identificados mediante el modelo, utilizando los canales adecuados de acuerdo a la caracterización de los deudores. Aquí somos muy enfáticos. Los resultados pues hay que tenerlos realmente en cuenta porque nos podrían ayudar a modificar algunos procesos, algunas políticas dentro de la entidad. Este fue el estudio que realizamos Duván y Wilfredo, caso de mi persona, para poder llegar a las conclusiones. Pudimos aplicar serios modelos, algunas características, mucho conocimiento que vimos en las clases y podemos decir pues que aprendimos mucho sobre el proceso, nos dedicamos y que es algo bien interesante que podemos implementar en cada uno de los trabajos. Muchas gracias.